Bienvenidas y bienvenidos a la serie de videos de la Red de Investigación Relacional del Taos Institute. En la misma exploraremos la investigación desde una perspectiva relacional. Escucharemos a personas que trabajan con un proceso de investigación de estas características y aprenderemos acerca de los valores, conceptos y prácticas relacionadas con dicho proceso. Para comenzar, estas son algunas de nuestras ideas. La investigación desde una perspectiva relacional encarna una postura filosófica y co-creativa. Por lo tanto, no se trata de un método en sí, sino de una forma colaborativa de ser. Comprometerse desde esta perspectiva implica una respuesta ética al foco de la investigación. Reconocer que la realidad se crea a través del lenguaje y las estructuras sociales significa que también se puede volver a recrear. La investigación relacional es un proceso que está atento a relaciones e interacciones más amplias. El propósito es expandir las posibilidades y co-crear potenciales transformadores. Esperamos que disfrutes de esta serie y te invitamos a unirte a la conversación. María Camila Ospina Alvarado, una conversación con Mónica Sesma Vázquez. Niñas y niños en contexto de conflicto armado, de la victimización a las narrativas que aportan a la construcción de paz. María Camila Ospina Alvarado es profesora e investigadora en el Doctorado de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud y en la Maestría en Educación y Desarrollo Humano del CINDE y la Universidad de Manizales. Ella es líder nacional del campo de investigación y desarrollo. Inspirada en el construccionismo social y en las teorías narrativas, María Camila trabajó su tesis doctoral con la tutoría de Kenneth Gergen, basada en la investigación-acción participativa orientada a la transformación de narrativas hegemónicas de violencia y vulneración acerca de los niños y las niñas de la primera infancia y sus familias provenientes de contextos de conflictos armados en Colombia. La investigación buscó comprender los efectos del conflicto armado en los niños, las niñas, sus familias y agentes educativas, y comprender sus recursos de defensa contra dichos efectos y su potencial para aportar a la construcción de la paz. Hola, ¿qué tal? Camila, ¿cómo estás? Bienvenida a la Red Internacional de Investigación Relacional. Hola, Mónica. Muy Hola, bien, muchas gracias por la invitación. No, nosotros encantados. Para los que no nos han visto antes, bienvenida. Esta es una serie de videos que grabamos del International Relational Research Network, la red de investigación relacional, y esto está apoyado por el Taos Institute. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación de venir a platicar acerca de tu investigación relacional. Para los que no conocen todavía a Camila, Camila es profesora de la universidad. Ahorita nos va a decir un poquito más acerca de ella. Ella estudió la maestría en Educación y Desarrollo Humano y también en Desarrollo Educativo y Social. Ella estudió su doctorado en el Taos Institute. También es coordinadora del Centro Internacional
el Desarrollo y Educación de Humanos, el CINDE. Ahorita nos vas a decir más un poquito, y ella trabaja desde Colombia. Entonces, Camila, ¿por qué no nos hablas un poquito? Preséntate tú, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Y luego ya nos vamos a hablar acerca de tu investigación sobre la victimización de los niños y cómo ellos pueden ser usados para promover paz. Entonces, ¿te quieres presentar tú y después un poquito de qué nos vas a hablar? Perfecto, claro que sí, Mónica, muchas gracias. Pues compartirles que yo soy colombiana. Actualmente me encuentro en Bogotá, pero en general me encuentro entre Bogotá, Manizales, son como algunas de las ciudades en las que principalmente trabajamos acá en Colombia. Y comentar pues que también soy docente investigadora en la Fundación CINDE, Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, y también en su Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, en alianza con la Universidad de Manizales. Allí, tanto en el CINDE como en el Centro de Estudios, lidero un campo nacional, que es el campo de investigación y desarrollo, y un grupo de investigación que es alrededor de perspectivas políticas, éticas y morales de la niñez y la juventud, y una línea de investigación en socialización política, agenciamientos, construcción de subjetividades. Decir pues que realmente soy una investigadora muy comprometida con América Latina y el Caribe, con Colombia, y creo que eso es como lo que más me definiría. Soy también tía, hija, esposa, amiga. En muchos ámbitos pues hemos llevado todas estas ideas del construccionismo social que han sido inspiración para mí desde hace muchos años. Creo que esa podría ser la presentación en términos de estudios. Yo terminé mi doctorado en estudios de medios y comunicación con el Taos Institute y la Universidad Libre de Bruselas. También hice el doctorado nuestro, que es de la Fundación CINDE y la Universidad de Manizales, en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Soy magíster en psicología clínica con énfasis sistémico y soy psicóloga de base. Soy docente investigadora en nuestros programas, los que tú planteabas, de educación y desarrollo humano, desarrollo educativo y social, y soy docente investigadora en nuestro doctorado en ciencias sociales, niñez y juventud. Esto como en términos generales como de la presentación. Qué padre, Cami. La verdad que me da tanto gusto que estés acá, ¿no? Tu carrera ha sido pues bien, impresionante. Se nota que te gusta la investigación y me da mucho gusto que hoy sea un ejemplo de que nos vas a hablar, nos vas a dar una probadita de qué es lo que estás haciendo, de qué es lo que hiciste en tu tesis de doctorado. Entonces, si quieres, platícanos, danos un contexto un poco acerca de esta investigación. Me gustó mucho ver que la hiciste con niños, que la hiciste como niños creadores de paz. Entonces, háblanos un poquito de tu investigación. Claro que sí, muchas gracias. Esta es una investigación, acción participativa con niños y niñas de la primera infancia y con sus familias provenientes de contextos de conflicto armado. El foco como tal era la construcción relacional, social, cultural de paz, prácticas cotidianas, vivencias relacionales de paz, y en el marco de la misma logramos ir fortaleciendo, a la vez que íbamos generando comprensiones, fortaleciendo una propuesta educativa, que es actualmente el programa Convidarte para la Paz, que lo que busca es, a través de los potenciales de los niños y las niñas, de los potenciales de sus familias, de los potenciales de sus agentes educativas, ir contribuyendo a prácticas cotidianas de construcción de paz. Esto diríamos que realmente lo que ayuda es a deconstruir una narrativa dominante de violencia y vulneración muy presente en dos escenarios. Por un lado, en los contextos de conflicto armado, pero muy presente también cuando nos referimos a los niños y las niñas en sus primeros años de vida, porque realmente lo que sucede allí es que ha habido una lectura en términos también, como lo ha planteado Gergen, carencial, deficitaria, alrededor de estos niños y niñas.
porque tienen esa doble condición. Sus familias participan de contextos de conflicto armado y ellos y ellas son niños y niñas en primeros años, donde no se considera que su voz es tenida en cuenta, donde no se considera que tienen un potencial como sujetos políticos, sino que realmente se les considera como el niño que debe ser sujeto de derechos, pero además objeto de protección y cuidado exclusivamente. Entonces, allí encontramos que realmente hay una narrativa hegemónica o dominante, por supuesto carencial, deficitaria acerca de los niños y las niñas y de violencia y vulneración acerca de ellos, ellas y de sus familias. Y lo que logramos es ir generando una co-construcción de narrativas alternativas de paces en plural, que dieron cuenta de los modos en los que los propios niños y niñas preferían ser nombrados, en los que sus familias preferían ser también reconocidas, y que dieron cuenta como de una apertura, además a perspectiva futura, porque sucede que en los contextos de conflicto armado se sabe qué sucede y qué ha sucedido, pero no qué sucederá. Incluso no hay perspectiva de vida futura, porque en muchos casos hasta ese día se vive, porque es lo más inminente de la guerra y lo más inminente de esa eliminación del otro y de la propia vida. Entonces, lo que logramos fue ir tejiendo como esas narrativas colectivas, pero además plurales, de paces en plural y con apertura a futuros, que eran importantes, que se empezaban a tejer desde la hora en términos de los niños y las niñas, pero también de sus familias. Yo creo que un trabajo ahí muy fuerte a nivel de ellos y ellas, pero también de resignificación de las vivencias de las familias. Entonces fue una investigación que a la vez propició la comprensión, porque generamos comprensiones frente a esa construcción como sujetos en contextos de conflicto armado, generamos comprensiones frente a qué implica construir paz desde la primera infancia, qué implica construir paz con ellos y con ellas, con sus familias, pero también propusimos elementos transformadores que están a la base de una investigación-acción participativa, en las cuales se propiciaron agenciamientos, renombrar a los niños y las niñas, renombrar las vivencias de sus familias, pero a la vez resignificarlas y tener una vivencia relacional diferente frente a ellos y ellas, ya no como la víctima exclusivamente del conflicto armado por ser niño o niña, sino también como los agentes activos en esta perspectiva de construcción de las paces. Ay, estoy fascinada, Camila, con tu investigación. O sea, parece como que hay muchas capas, ¿no? En donde puedo ver lo relacional, ¿no? Desde tu tema, ¿no? Si pensamos en construcción de paz o resignificar esto con las familias y sus hijos, veo que hay una parte de cuidado del otro, se me hace un tema bien importante, ¿no? Pero, y también porque es acción participativa, ¿no? Están co-construyendo estos significados con ellos, con los niños, pero con sus padres también. Yo te quería preguntar, ¿tú dónde ves que está la parte relacional en tu investigación? En el sentido de lo ves, es básicamente está como dentro de tu tema de interés, ¿no? Y la relación, el cuidado del otro al hablar de construcción de paces, es en tu parte metodológica, ¿no? De cómo hiciste esta investigación, el proceso, cómo te conectaste con estas familias, cómo las incluiste para darles voz acerca de ellas, cómo construyen paces. ¿Tú dónde ves las partes relacionales? Y qué diferencia ves, por ejemplo, dentro de tu metodología, lo que otras personas que hacen acción participativa, que a lo mejor, cómo lo hacen ellos y cuál es como el plus, lo especial de que tú le agregaste a tu parte de acción participativa, para encuadrarlo dentro de esta mirada relacional. Así es, muchas gracias. Lo relacional aparece como en múltiples niveles, tal y como tú lo planteabas. Por un lado, el foco. El foco tenía que ver con esa construcción relacional de los niños y las niñas en contextos de conflicto armado. Y entonces allí lo relacional es fundamental. Pero eso lo encontramos también en términos de los hallazgos, porque la emergencia grande de esta investigación fue la paz generativa. Y cuando hablamos de paz generativa es una paz relacional,
que se teje en lo cotidiano, pero a través de las relaciones. Entonces, justamente también la entrada a las fases en plural es justamente esta entrada a los relatos alternativos, pero también a las relaciones alternativas a la violencia, relaciones centradas en prácticas de cuidado, en también poder cuidar el propio cuerpo, que esto también emergió en el marco de los propios niños y las niñas, pero también el cuidado por la vida de los otros y las otras a través del afecto, pero emergió también allí lo relacional en términos de la comunicación, la importancia de la comunicación para la construcción de paz, la importancia del relacionamiento ético para también poder tejer esas relaciones de confianza que son necesarias en la construcción de paz. Entonces, esta paz generativa es una paz que permite desde el presente, por supuesto, con raíces en el pasado, empezar a tejer posibilidades futuras, posibilidades múltiples, pero esto no es posible si no es desde la relación. Entonces diríamos que a nivel de tema y del principal hallazgo, lo relacional sería fundamental. Pero también como tú lo has planteado a nivel metodológico, lo relacional fue fundamental en un tema como el conflicto armado, con estas personas que además han vivido tanta fragmentación de tejidos sociales, relacionales, culturales, territoriales, porque les ha implicado el desarraigo. En muchos casos son familias que han tenido que vivir el desplazamiento forzado y entonces hasta los lazos más específicos se han ido fragmentando. Entonces el vínculo relacional en la investigación es central porque implica tejer relaciones de confianza para hablar de unos temas que han sido muy difíciles y que es realmente complejo volverlos a nombrar o volverlos a traer a la memoria o incluso difícil de asumir en un término de resignificación. Entonces, en este sentido, ha sido muy importante el vínculo que se pudo gestar allí, un vínculo de confianza donde realmente todos y todas sintiéramos que era un lugar seguro para el diálogo, incluso en personas que venían de distintos grupos armados, que eso era muy importante en términos relacionales. Ese vínculo estaba totalmente roto y en otro escenario, si hubieran estado en confrontación, pues realmente era acabar con la vida del otro. Y aquí era sentarnos a tejer una narrativa colectiva, sentarnos a tejer una obra de creación artística colectiva con las personas que en otro momento habrían sido mi total enemigo y al que simplemente quisiera acabar con su vida o potencialmente acabaría con la mía propia. Entonces, realmente lo relacional tuvo que ser no solo en el sentido relacional de la investigación, digamos, esta relación investigativa que tejimos, que fue muy importante. Ya ahorita te cuento un poquito de los niños y las niñas, pero con las familias eso fue clave, pero también lo relacional entre las familias. Entonces esto llevó a que la investigación no solo terminara cuando yo dejé de ir a los encuentros, sino que realmente hay que dar unos vínculos entre ellos y ellas, porque en muchos casos preferían no reconocerse como personas que venían de contextos de conflicto armado, porque eso llevaba a la exclusión, la segregación. Cuando reconocieron que en el propio Centro de Desarrollo Infantil había otras familias que también habían vivido este tipo de vivencias similares, cuando a través de acciones como por ejemplo la creación de un libro colectivo, con sus excepciones frente a la violencia, con los acontecimientos únicos en los cuales empezaban a construir prácticas de paz, ese tipo de acciones de tener un libro colectivo entre ellos o de ir generando a través de una dinámica de la red en la cual se iban conectando con la experiencia de las otras y a través de una lana conectando esas experiencias vitales, pues llevó justamente a tejer esos vínculos de confianza. Y con los niños y las niñas también esto se fue tejiendo a través del juego, porque en muchos casos con ellos y ellas pues llega la profe y en muchos casos es desde una perspectiva como muy adultocéntrica. Entonces, ¿qué fue clave? ¿Cuál era la mediación relacional con ellos y ellas? Los títeres, el jugar con los muñecos de plastilina y ahí sí tener algunas conversaciones, el incluso en muchos casos yo agacharme y estar a su misma altura y poderles mirar a los ojos y poder ir tejiendo el vínculo. Entonces el vínculo con ellos y ellas fue clave desde el inicio. Cuando los invitamos a participar de la investigación, esto fue también a través de una obra de títeres, en la cual empezábamos y ya luego en otros momentos ellos y ellas venían detrás del titiritero conmigo y hacíamos conjuntamente la obra de títeres. Entonces, quiero como enfatizar en que esa relación tocó pensarla mucho desde ellos y ellas,
¿cierto? Porque con las familias era generar esos vínculos de confianza, pero con ellos y ellas era realmente una relación cotidiana. Y entonces estábamos ante la pregunta, por ejemplo, cuando yo llegaba a hacer el trabajo de campo, esto fue antes de pandemia, del tema del abrazo, porque por ejemplo con sus profes había una relación cercana, pero con unas ciertas distancias. Ellos y ellas, por ejemplo, no le daban el abrazo todos los días a la profe, pero apenas veían que yo llegaba, querían darme el abrazo. Yo lo hablé con las profes, lo hablé en el CDI, finalmente pues les dije, esto hace parte también de construir un vínculo y tejer unas relaciones. Lo bonito es que aún hoy algunas de esas relaciones se mantienen. Entonces, por ejemplo, en algunos casos yo he podido conversar con las familias, con los propios niños y niñas que ya están también más grandecitos y me cuentan en qué están, les hemos compartido también resultados de la investigación. Entonces es un vínculo que implica también como esa responsabilidad con la vida del otro, porque son vidas que realmente, no, digamos, debemos responsabilizarnos con ellas, no simplemente como en una perspectiva extractivista, venga y deme toda esta información, sino que realmente son vidas que han sido difíciles, pero que ellos las logran resignificar y que se posicionan casi desde ese salir adelante, desde ese seguir viviendo, desde esa apuesta por la vida misma. Y entonces ahí quedamos también como con esa responsabilidad, no porque ellos no puedan asumir su propia vida, pero sí porque al tejer un vínculo, pues realmente hay un compromiso también allí en términos relacionales. Qué padre, la verdad, lo que hacen, lo que has hecho con tu equipo y lo que hiciste tú. Sí me queda claro esta parte, te iba a comentar sobre eso. Lo que tú estás explicando es la parte relacional, bueno, además del tema, de los significados, de hacerlo juntos, es esta parte en que ustedes como investigadores, como tú decías, o sea, no nomás llegaron a extraer información de ellos, ¿no? Tú creaste estos vínculos con los niños, con las familias, y no es como que ya llegué y tomé los datos y adiós, ¿no? Tú estás diciendo cómo estas relaciones fueron importantes para ti, para ellos, y si todavía suceden cosas con la investigación, estás en contacto, le sigues diciendo. Y lo que más me gusta es esta parte de muchas veces en la investigación del norte, de los países de América del Norte, es como que llegar, tomar los datos, la gente desconectada, los usa, ¿no? Como para reportar los datos, pero tú estás hablando de ustedes como facilitadores de crear estas redes, esta colectividad, estos vínculos de confianza entre la gente, que una vez que tú ya no estabas ahí, pero lograron juntos, ¿no? Junto contigo, crear algo que cuando las partes, los investigadores ya no estaban o tú ya no estabas, pero ellos siguieron construyendo, le siguieron agregando a su libro, siguieron hablando del tema, siguieron conectados, entonces tú conectados con ellos conectados entre sí. Entonces se crearon relaciones y vínculos bien importantes, ¿no? Eso me gusta mucho. Creo que eso es algo que hace una diferencia grande, ¿no? Entre hacer investigación relacional, ¿no? Es crear estas comunidades, estos lazos de confianza que continúan, y no nomás es llegar, como tú decías, extraer y adiós, nos vemos, ¿no? Te iba a preguntar, porque mucha gente se entusiasma, ¿no? Y dicen, sí, yo también quiero crear algo así, algo relacional, mantener esa conexión con la gente con la que estamos trabajando. También quisiera eso, ¿no? Como llegar, que la investigación tenga un propósito social y que cuando ya no estemos, pero la comunidad continúe, ¿no? Con el trabajo, porque es de ellos, para ellos, con ellos. ¿Tú cómo te vinculaste? ¿Cómo empezaste esto? ¿No? O sea, ¿cómo, por ejemplo, qué le puedes decir a un investigador que está localmente interesado en algo similar, ¿no? A mí me gustaría crear algo así de construcción de paz, de paces. ¿Tú cómo fue que te acercaste al campo? ¿Cómo creaste estas relaciones? ¿Cómo te abriste ese espacio? ¿Cómo te aceptaron? ¿Cómo te dieron la bienvenida? ¿Cómo mantuviste esa conexión? Digamos que otros investigadores les encante lo que tú hiciste y quieran replicarlo con el mismo tema, otro tema,
pero que les guste lo que hiciste, sobre todo esta parte de vinculación. Claro que sí. O sea, yo creo que esto es algo que tiene que ser desde el inicio hasta el final. Entonces, por ejemplo, yo necesitaba tener unas ciertas autorizaciones, por ejemplo, acá en Bogotá con la Secretaría de Educación Distrital, y entonces tuve las autorizaciones, me indicaron en qué CDI, luego tuve los diálogos con la directora del CDI para compartirle, pero no fue solamente como que ahí ella dijera, hay que hacerlo y entonces yo lo hice. No, ella me abrió el espacio. Entonces, ¿qué fue muy importante? Que esto emergiera como una invitación. Entonces, por ejemplo, el primer encuentro con las familias, yo llevé unas invitaciones en cartelera y decía así, invitación. Y entonces tenía como cuál era el propósito, qué era lo que yo quería invitarles. Y fuimos allí en la misma cartelera incluyendo otras cosas que para ellos y ellas eran también importantes. Entonces, como que fue el que realmente, como cuando uno recibe una invitación para una fiesta, para algo importante donde finalmente está visualmente la invitación, lo comunican y es posible conversarlo, eso fue muy importante desde el inicio con las familias. También esto mismo fue muy importante desde el inicio con los niños y las niñas. Un poco con ellos lo hicimos, como te lo planteaba, a través de la obra de títeres. Entonces no fue simplemente sus familias dijeron que tienen que estar, o la directora del CDI dijo, o la profesora exige que ustedes estén, sino que a través de la obra de títeres también era como esa invitación. Y allí mismo en la obra de títeres les preguntamos, ¿quieren estar? Y ellos decían sí, y todo esto era muy importante que se sintieran vinculados y vinculadas desde el inicio. Y para eso hubo que hacer como todo un diseño de los talleres, para que realmente se sintieran parte de. Lo mismo hicimos con el grupo de las profesoras del CDI, que es el Centro de Desarrollo Infantil, que es como el lugar o el jardín infantil o centro de desarrollo infantil en el cual están los niños y las niñas. Entonces, lo mismo hicimos con sus profesoras, con las agentes educativas, en el momento en el que también les invitamos a ser parte de, y también ellas tomaron la decisión. Y esto fue más allá del formalismo, porque también manejamos el formalismo de los consentimientos informados, pero también manejamos el asentimiento informado, donde el niño nos ponía un dibujito, algo que demostraba que sí quería participar. O sea, hicimos toda la parte formal, pero más allá de eso, también hubo todo el espacio del taller donde les dijimos les interesa, esto sí les gustaría, pudieron aportar, dijeron por dónde, que eso es muy importante en una investigación, acción participativa, que realmente sí sea como en ese ejercicio de co-construcción. Y a lo largo de todo el proceso, también se fue dando ese ejercicio de diálogo, incluso de llevar voces de unos talleres a los otros, por ejemplo, de decirle a las familias, estamos encontrando esto con los niños y las niñas, o sea, de ir generando puentes también relacionales entre los actores, o por ejemplo, de con las familias hacer unos mensajes, unas cartas para los niños y las niñas, entonces se los llevamos luego al taller, o que los niños le hacían dibujos a sus familias y luego se los llevamos al taller. Hicimos una cosa que fue muy bonita, que es el buzón del afecto. Entonces, para generar vínculos también entre ellos y ellas, cada quien generaba su sobrecito, lo dibujaba también con el sentido de paz, y entre ellos también se mandaban los niños dibujos, entre las familias algún mensaje, nosotros les llevamos en algún momento algún dulce con un mensajito, como distintas mediaciones y muy pensado en cada taller cuáles eran las maneras de ir fortaleciendo esos vínculos. Y luego al final fue muy importante como el cierre ritual del proceso. Entonces generamos un diploma en el cual aparecía cada familia, cada niño o niña, cuáles eran sus mayores potenciales para la construcción de paz, tomando en cuenta lo que ha sido todo el proceso, unas fotografías de lo que había sido el trabajo, porque en algunos momentos trabajábamos independiente con cada grupo de actores y en algunos momentos trabajábamos de manera conjunta. Entonces había fotografías o del trabajo entre familias o ya del trabajo de la propia familia con su hijo o su hija. Entonces tuvimos estas fotografías allí en el diploma, hicimos ese cierre ritual, eso para ellos fue como muy importante también en términos relacionales, y dedicamos todo un taller para pensar cómo mantener los cambios alcanzados y cómo mantener las relaciones. Ahí ya era mucho más pensado entre ellos y ellas, cómo iban a mantener esos vínculos que se habían generado entre familias,
porque entre los niños y las niñas se estaban viendo de manera cotidiana en el Centro de Desarrollo Infantil, pero ya las familias, pues ellas sí sentían que iba a quedar ahí un vacío. Entonces generaron estrategias de ir a tomar café, de crear un grupo de WhatsApp colectivo, de generar algún vínculo. Y conmigo también generamos entonces algunas mediaciones. Con algunos tengo en Facebook, con algunos en WhatsApp, y entonces de esa manera nos hemos comunicado. A veces alguno me llama, a veces yo llamo a alguno, pero generamos muy clara la ruta, sobre todo entre ellos y ellas, que quedara muy claro o que cada tanto tiempo se iban a encontrar y demás. Entonces creo que fue pensando mucho cómo eso relacional que realmente estuviera presente a lo largo del proceso e ir generando en el diseño de los talleres. Había cosas que salía del diseño de los talleres que realmente trascendía porque era la vivencia misma. Entonces, por ejemplo, en un taller con algún niño y con alguna niña, o sea, con los niños y niñas, estábamos allí y finalmente a un niño se le desbarató todo su muñequito de plastilina, la otra niña vino y se lo ayudó a armar, no siguió su actividad hasta cuando no volviera a quedar el muñequito del niño. Entonces también se fueron tejiendo ahí vínculos de cuidado, que eso trasciende la planeación y que eso trasciende lo que uno ha pensado intencionar, pero que también son relaciones emergentes que se van tejiendo en estos ciertos procesos. Ay, me encanta, Cami, porque lo que tú estás diciendo es, además de todo lo que explicaste, que lo hace bien relacional, es que tú llegaste con una idea o tu equipo llegó con una idea, pero dependiendo de lo que sucedía en los talleres, eso informaba la planeación, también las personas involucradas a lo mejor tenían ideas de qué otras cosas hacer, como lo del WhatsApp. Entonces parecía como que tenía vida propia, ¿no? O sea, no eran como ustedes con un diseño rígido de pre, durante y después, ¿no? De esto es lo que vamos a hacer y así lo vamos a hacer, sino parece que fue como bien orgánico, ¿no? O sea, ustedes llegaron, propusieron algo, pero los mismos participantes sugerían cosas, actividades, cómo vincularse. Entonces, ahí veo la parte de esta participatoria, ¿no? O sea, participaban en el diseño, en la planeación, en los siguientes pasos. La verdad, muy bonito. Ya nos queda bien poquito tiempo y entonces a lo mejor te quiero preguntar, ¿qué leíste, qué autores leíste o qué informó, qué te inspiró para hacer esto? Es una de mis preguntas finales. Y la otra, bueno, ya que me platicaste lo metodológico y el tema, pues ahora me interesa saber un poquito de qué encontraron, ¿no? ¿Por qué no empezamos primero con eso? Dinos un poquito cuáles fueron los resultados de tu investigación y luego cerramos un poquito de qué te inspiró a hacerlo así. Si fue algo que leíste, algo que viste, y con eso terminamos, ¿te parece? Y cualquier otra cosa que creas importante agregar antes de que terminemos la conversación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues finalmente, como pensando qué fue lo que nosotros encontramos en la investigación, pues finalmente lo que encontramos es como toda esta emergencia de la paz generativa, ¿sí? Y es una paz generativa que implica realmente lo relacional, que implica necesariamente como este vínculo con los otros y con las otras. Encontramos también toda esta perspectiva de la construcción de paz desde las potencias. Entonces esto implicó también ejercicios en los cuales era importante el reconocimiento de las excepciones o de los eventos únicos, y allí entonces encontramos también vivencias cotidianas muy, muy hermosas, como las relaciones de afecto y demás. O sea, nosotros, por supuesto, sí encontramos unos efectos adversos de la violencia, pero también como esos recursos de defensa. Entonces, por ejemplo, entre los efectos adversos de la violencia encontramos que sí hay miedo en la presencia de la violencia, que incluso hay efectos de la violencia en las relaciones porque se fragmentan,
pero también encontramos que hay maneras muy específicas de defenderse frente a estos efectos de la violencia. ¿A partir de qué? De acciones muy concretas, pero también de las relaciones. Las relaciones son recurso para defenderse de la violencia, que la violencia implica es esa fragmentación. También encontramos que estos efectos no solamente estaban en los niños, sino que también, por supuesto, había unos efectos de la violencia en las relaciones familiares, como la desaparición de miembros de la familia, la desintegración de las familias en el exilio, en algunos casos la naturalización de la violencia, pero también estas familias tenían recursos de defensa frente al impacto de la violencia, como por ejemplo evitar los lugares o los territorios con presencia de la violencia, el trabajo también de la memoria como resignificación, potenciales como el comunicativo, también el tema de enseñarle a los niños y las niñas estas prácticas de no violencia y la importancia del juego también como una práctica de relacionamiento familiar. Y también, pues en caso de los agentes educativos y demás, pues también había allí algunos elementos, también nos planteaban algunos efectos de la violencia en los niños y las niñas, algunos efectos de la violencia en las familias, pero también aparecían desde las voces de los docentes algunos recursos en los niños y las niñas, como el respeto, la colaboración, también aparecían ya las relaciones de afecto, la solidaridad, la importancia de la articulación entre la familia y el centro de desarrollo infantil, el afecto, el juego. Bueno, diríamos que uno de los principales resultados fueron los recursos y los potenciales para la construcción de paz, que en el caso de los niños y las niñas, los potenciales que encontramos fue el potencial de vida, que da cuenta del cuidado de su propia vida, de la valoración de la vida y del cuerpo, el potencial afectivo, que es el afecto hacia sí mismos, pero el afecto hacia otros y otras, el potencial ético, que es toda la vivencia de los valores, el potencial del juego y de la diversión, que implica también este encuentro relacional entre niños y niñas, el potencial de exploración y de investigación, que implicaba el hacerse preguntas, el preguntarse por el porqué de las cosas, el potencial cognitivo, que en últimas también lo que permitía era poner a favor de comprender la vida de los otros y las otras la inteligencia, el potencial creativo para la transformación de conflictos, el potencial comunicativo y emergió también el potencial espiritual. Y en el caso de las familias encontramos también varios potenciales. Apareció una vez más ese potencial de vida, el afectivo, el ético, muy fuerte el potencial relacional, también el potencial creativo para la transformación de conflictos, el comunicativo y el potencial político. Y encontramos también a nivel de los contextos educativos algunos potenciales, como el potencial afectivo, el ético, el del juego y disfrute con otros y otras. Y también a nivel comunitario identificamos algunos potenciales, como el comunicativo, el ético. Y ya quizá un último hallazgo se centró como tal ya en la construcción de historias alternativas, como en la co-construcción de historias alternativas de paz y de futuros posibles. Entonces aparecieron posibilidades futuras en la educación y en la capacidad de agencia de los niños y las niñas. También se encontró que para construir estas posibilidades de paz a nivel futuro eran fundamentales las relaciones presentes, y allí pues aparecían sueños de volver a los territorios rurales, pero con seguridad. También encontraban, por ejemplo, las familias la importancia del trabajo y de las oportunidades laborales, también la posibilidad de hablar alrededor de lo sucedido para que no se repitiera. Y encontramos también que en esta construcción de historias alternativas era también muy importante el rol del Estado en construir unas alternativas futuras, como realmente no era solo un ejercicio relacional de los niños y las niñas y sus familias, sino que el Estado también tenía allí unas responsabilidades importantes, y aparecía pues también en algunos casos que no siempre es posible co-construir estas historias alternativas, en algunos casos hay mucha incertidumbre, hay inmovilidad,
y algunos elementos que permanecen de la historia dominante. Diríamos que esto es como en términos generales lo que encontramos en términos pues de hallazgos, y la inspiración fue el construccionismo social, fue también todas las perspectivas generativas, y entonces pues allí trabajamos todos los textos que ustedes desde el Taos Institute han venido construyendo. Por supuesto, Gergen, mi tutor, fue una gran inspiración, pero de la mano de todos y todas ustedes que han venido tejiendo allí unas ideas muy importantes, Sheila McNamee, Harlene Anderson, por supuesto, todo el trabajo también que tú has hecho, el trabajo que han hecho también las compañeras de Cananquil, que también es muy importante para pensar en América Latina, el trabajo de Dora Schnittman. Bueno, diríamos que fuimos como a todas las perspectivas relacionales del construccionismo social, de las perspectivas generativas, y allí encontramos elementos muy, muy significativos. Y si dijéramos cuál es el autor que es inspiración de todo esto, pues resumiríamos en Kenneth Gergen, pero creo que no es solamente él, es toda una corriente de pensamiento que han venido ustedes gestando de manera muy, muy interesante en el Taos Institute. Muchas gracias, Cami. A lo mejor cuando dices ustedes, también nosotros, ¿no? Incluida tu trabajo siempre es súper inspirador. Bueno, Cami, muchísimas gracias por hablarnos de tu investigación relacional. Ahorita concluimos nuestra conversación. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y ¿alguna palabra final, algún mensaje final que quieras dar antes de que termine la grabación? No, pues un agradecimiento enorme por esta invitación, además una conversación que realmente invita a pensar nuevas posibilidades, da cuenta de la importancia de este tipo de investigaciones que no paran allí, ¿cierto? Que implica ahora hacia dónde seguimos, y creo que esa es la pregunta, ahora con todo esto hacia dónde continuamos. Así que agradecerte a ti muchísimo por la conversación, también a la red también relacional, también al Taos Institute, a todas las redes que sé que están detrás de todo esto, porque permiten como tal un nuevo diálogo y una nueva conversación, y sabemos que de esa manera es que vamos tejiendo en el día a día también nuevas realidades. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Cami. Que tengas bonito día. Por favor, únete a la conversación. ¿Qué captó tu atención en esta entrevista? ¿Cómo crees que estas ideas reflejan una orientación relacional a la investigación? Deja un comentario en YouTube o únete a nuestra comunidad en www.taosinstitute.net/relational-medio-network. Agradecemos al equipo de liderazgo de la Red de Investigación Relacional por la visión y la dedicación para hacer que esta serie de videos cobre vida. Este video fue presentado por el Taos Institute.